Estoy seguro de que has oído esto cientos de veces. La Biblia está llena de errores. Hoy veremos esa afirmación y veremos lo que los escépticos nunca parecen llegar a decir. Si estuviste conmigo la semana pasada, ya sabes que ahora estamos respondiendo a un crítico que publicó preguntas sobre la fe cristiana en línea. O, para ser más precisos, enumeró las preguntas que le haría a Dios si de repente se encontrara ante él en juicio. Por supuesto, ella en realidad no cree que eso vaya a suceder, pero escuchó a un predicador desafiar a los escépticos en la radio. Pensar en lo que le dirían a Dios si alguna vez se encontraran en esa situación. Entonces, la semana pasada abordamos sus dos primeras preguntas, que fueron, ¿por qué te quedaste escondido? ¿Y por qué te quedaste en silencio? Y nos dimos cuenta de que detrás de esas preguntas había una acusación infundada. Porque luego pasa a criticar el contenido de la Biblia. Y, por supuesto, la Biblia afirma ser una comunicación de Dios. Supongo que ella lo sabe, pero en realidad no le gusta lo que dice esta comunicación. Luego abordamos brevemente su otra pregunta, ¿por qué exigiste fe en lugar de proporcionar evidencia? Y vimos que Dios no encaja en categorías claras y ordenadas más que sus otras relaciones. Las relaciones simplemente no dependen de pruebas contundentes. Y, sinceramente, a fin de cuentas, a la mayoría de nosotros nos resultaría difícil demostrar la existencia de cualquier personaje histórico, desde Julio César hasta Napoleón. Quiero decir, seamos honestos, todo lo que tienes es un montón de historia escrita, que es precisamente lo mismo que tenemos para la historia de Cristo. Y, sin embargo, la mayoría de nosotros no tenemos ningún problema en aceptar el hecho de que Napoleón era un ser humano real de carne y hueso. Quiero decir, podemos ver el impacto de su vida en la cultura occidental, lo cual, por supuesto, también es cierto para Cristo, quien sin duda tuvo un mayor impacto en la cultura occidental que Napoleón. Entonces, hoy pasaremos a su siguiente pregunta, y la razón por la que hacemos esto es porque son acusaciones muy comunes. Y mucha gente los repite como si fueran una especie de golpe contra el cristianismo. La verdad es que, como dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol, y ninguna de estas acusaciones en línea es nueva. De hecho, han existido durante mucho tiempo y ninguno de ellos ha logrado acabar con la iglesia. Entonces, aquí está la pregunta, ¿por qué te revelaste en un libro lleno de inexactitudes históricas y contradicciones teológicas? Ahora, no puedo evitar señalar una vez más que ella dice esto justo después de acusar a Dios de guardar silencio. Por eso creo que simplemente no está contenta con lo que ha oído sobre el cristianismo. No es que Dios haya estado callado, es que ella piensa que Dios está diciendo cosas que a ella no le gustan. Pero profundicemos en la acusación misma, que tiene que ver con la exactitud histórica de la Biblia. A lo largo de los años, mucha gente me ha dicho que supuestamente la Biblia está llena de contradicciones, pero esto es lo que encuentro interesante. Si les pido a estas personas que señalen esas contradicciones, la mayoría de las veces no pueden. Y eso se debe a que simplemente están repitiendo algo que escucharon de otra persona y en realidad nunca leyeron el libro. Pero a veces son capaces de enumerar lo que creen que son errores históricos o, como dijo esta señora, contradicciones teológicas. Pero lo que he descubierto al respecto es que la mayoría de las veces estos errores aparentes son en realidad producto de nuestro propio malentendido. A veces el texto se vuelve confuso porque estamos leyendo un documento del primer siglo con una mentalidad del siglo XXI. Y exigimos que las personas que vivieron hace 2000 años piensen exactamente como nosotros. Otras veces esperamos que los estándares literarios del pasado lejano sean exactamente los mismos que los nuestros. Entonces, por ejemplo, algunas personas quieren que los relatos de los evangelios sean declaraciones juradas, y no lo son. Son recuerdos personales e históricos de eventos que estas personas presenciaron. Ahora bien, una de las razones por las que a la gente le encanta sacar a relucir estos aparentes errores es porque se dan cuenta de que los cristianos reclaman inspiración para estos documentos. Creen que los autores de la Biblia escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo. Y por supuesto, en el momento en que el Ser Supremo está involucrado, dicen, deberíamos esperar una escritura 100% impecable, como si los apóstoles en realidad estuvieran siguiendo el dictado de Dios. Pero si ese fuera el caso,
entonces se podría esperar que los 4 evangelios fueran iguales palabra por palabra, y obviamente no lo son. Y eso se debe a que la Biblia es producto del esfuerzo tanto divino como humano. Hay suficiente personalidad de cada autor en el texto que nos permite adivinar quién podría haber sido el autor, si no tenemos un nombre. Peter, por ejemplo, escribe como Peter, es identificable, y Paul escribe como Paul. Y lo que eso nos dice es que la Biblia no es una transcripción de discursos divinos que cayeron del cielo. Excepto en algunos pasajes obvios donde el escritor realmente dice, esto es lo que el Señor me dijo. Entonces, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, donde encontramos los 10 mandamientos, la Biblia dice, y Dios pronunció todas estas palabras, lo que nos dice que esa parte de la Biblia probablemente sea una transcripción literal. Pero por lo demás, lo que tenemos es la obra del Espíritu Santo impresionando las mentes de los creyentes, quienes luego tomaron esos pensamientos y los registraron en sus propias palabras. Toda la escritura es exhalada por Dios, explica Pablo en 2 Timoteo 3. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esa es una traducción relativamente moderna, pero muy precisa. Algunas de las versiones más antiguas en realidad dicen que las escrituras fueron dadas por inspiración de Dios, que es otra forma de decir lo mismo. E inspirado significa respirado. En cierto modo se remonta a la historia de la creación, donde nos dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. En otras palabras, tú y yo nos convertimos en seres vivos y sensibles gracias a la vida que Dios sopló en nosotros. Pero al mismo tiempo, notarás que todos somos individuos únicos con nuestras propias personalidades. Y, sin embargo, de alguna manera, todos nosotros todavía estamos hechos a imagen de Dios. Y aparentemente lo mismo se aplica a las palabras de la Biblia. Cada uno de estos 66 libros tiene su propia personalidad, sus propias características distintivas. Y eso se debe a que fueron escritos por hasta 40 personas diferentes a lo largo de 1500 años. Sin embargo, a pesar de toda esa variedad, todo el libro todavía muestra la presencia y la verdad de Dios, porque Él es quien infundió su presencia en él. Me gusta la forma en que lo expresa la segunda carta de Pedro. Él dice, nuevamente, los autores de la Biblia no dicen que este libro fue dictado. O que es una transcripción palabra por palabra de Dios, porque no lo es. Esa es una caricatura de la Biblia que hemos aplicado al texto. Y no es así como aparentemente funciona la inspiración. Ahora bien, eso no significa que la Biblia no sea confiable, porque lo es, y sigo manteniendo que la mayoría de las personas que dicen que está lleno de errores en realidad no lo han leído. Y simplemente están repitiendo cosas que escucharon de otra persona. No se han tomado el tiempo de leer esto por sí mismos, al menos no honestamente. Y tan pronto como regrese de un breve descanso, te mostraré por qué creo que la evidencia interna de la Biblia en realidad sugiere que la Biblia es mucho más precisa de lo que probablemente piensas. Volveré enseguida después de esto. Aquí en Voice of Prophecy, estamos comprometidos a crear programación de alta calidad para toda la familia. Como nuestra serie de aventuras en audio, Discovery Mountain. Discovery Mountain es un programa basado en la Biblia para niños de todas las edades y orígenes. Su familia disfrutará de las historias de fe de este pequeño campamento de verano y ciudad de montaña, con 24 episodios de temporada cada año y contenido nuevo cada semana. Siempre hay una nueva aventura en el horizonte. Ahora bien, no soy arqueólogo, y ni siquiera soy un verdadero estudioso de la Biblia, al menos no en el sentido académico formal. Pero les diré que durante los últimos 30 años de estudio de la Biblia, he descubierto que es más razonable asumir que la Biblia dice la verdad que no decirla. Y lejos de desmentir la Biblia, la pala del arqueólogo suele acabar afirmando lo que dice este libro. Tomemos, por ejemplo, el caso de las minas de cobre del rey Salomón en una región conocida como el Valle de Timna. Cuando se descubrieron las minas por primera vez, se supuso que no podían ser israelitas, y mucha gente dijo que tenían que ser egipcios. ¿Por qué? Es porque mucha gente pensaba que las historias sobre los esplendores de los reinos de David y Salomón eran solo ficción.
En el mejor de los casos, dijeron, estos hombres no eran más que jefes locales de una pequeña aldea, y no había manera de que existiera un reino real como el descrito en la Biblia. Y la razón por la que dijeron eso es porque no creían que hubiera suficiente evidencia arqueológica para apoyar la idea de una civilización avanzada en Israel 1000 años antes de Cristo. Y la operación minera era lo suficientemente sofisticada como para pensar, bueno, esto tenía que ser egipcio. Pero luego enviaron parte del material orgánico que encontraron fechado con carbono, principalmente semillas que encontraron, y los resultados destruyeron su pensamiento. El sitio se remonta 1000 años antes de Cristo, aproximadamente a la época del rey Salomón de la Biblia. Resulta que era su mina de cobre y probablemente la fuente de todo el cobre que utilizaron para construir el magnífico templo en Jerusalén. Algunas de las cerámicas que encontraron sugirieron lo mismo. También data aproximadamente del año 1000 AC. Uno de los arqueólogos que trabajó en el sitio, un tipo llamado Nelson Glueck, dijo esto. De hecho, sin embargo, se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha sido jamás realizado. Controvertido una referencia bíblica. En otras palabras, la arqueología a menudo ha demostrado que la Biblia es cierta, pero nunca la ha refutado. Aquí hay otro ejemplo, y este está vinculado a un artefacto que una vez vi expuesto en el Museo Británico. Proviene de las ruinas de la antigua ciudad de Nínive, y se le conoce como prisma de Taylor porque lleva el nombre de un hombre que fue propietario del objeto durante un tiempo. Y es realmente importante porque nos proporciona una verificación externa de una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento. La historia donde el rey asirio Sennacherib sitia la ciudad de Jerusalén durante la época de Ezequías. Y encontrará la versión bíblica de esa historia en 2 Reyes capítulo 18. Entonces tal vez comencemos con la versión bíblica de lo que sucedió para que puedas ver a qué me refiero. Esto es lo que dice: en el año 14 del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: he hecho mal, apártate de mí, cualquier cosa que me impongas, lo soportaré. Y el rey de Asiria pidió a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y Ezequías les dio toda la plata que se encontró en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo, Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes que Ezequías, rey de Judá, había revestido, y se lo dio al rey de Asiria. Esta es una historia sobre tiempos desesperados y medidas desesperadas. Bajo cualquier otra circunstancia, es muy poco probable que un rey de Judá estuviera dispuesto a profanar el templo para apaciguar a un invasor extranjero. Y si esto no fuera cierto, es muy poco probable que algún judío inventara esto sobre uno de sus mejores reyes. Sennacherib era un hombre particularmente cruel y estaba dispuesto a matar de hambre a los ciudadanos de Jerusalén. Acababa de estar lidiando con una rebelión en la ciudad de Babilonia, que en ese momento estaba bajo su control. Pero mientras él estaba allí resolviendo eso, los filisteos decidieron que tal vez podrían organizar su propia revuelta. Quiero decir, Sennacherib estaba muy ocupado en Babilonia, ¿verdad? Entonces no pudo venir y detenerlos. Los filisteos repentinamente depusieron a su propio rey en la ciudad de Cron, un tipo llamado Padi, que era solo un títere de los asirios, pero tenían demasiado miedo de retenerlo en la ciudad porque eso podría llevar a los ejércitos asirios directamente a su puerta. Entonces, ¿qué hicieron? Lo enviaron a la ciudad de Jerusalén, porque Ezequías ya había dejado de pagar tributo a los asirios. Y era conocido como el líder del movimiento antiasirio. ¿Qué mejor lugar para enviar a su prisionero? Y, por supuesto, cuando Sennacherib se enteró de esto, se enojó muchísimo. Entonces viajó a Jerusalén y sitió la ciudad santa. De ahí surge la famosa historia de 2 Reyes 18. Y, por supuesto, todo tipo de eruditos a lo largo de los años han cuestionado la historia porque termina con este milagro divino. 185.000 soldados asirios fueron repentinamente eliminados por el ángel del Señor en medio de la noche. Los escépticos dijeron: oh, eso es una ilusión, eso nunca ocurrió.
Pero entonces, en 1830, mientras los arqueólogos excavaban entre las ruinas de la antigua ciudad de Nínive, encontraron esta piedra de 6 lados que tenía la versión de Sennacherib de la misma historia, y esa versión dice así. Y lo voy a abreviar un poquito, o estaremos aquí todo el día. Dice, en cuanto a Ezequías, el judío que no se sometió a mi yugo, a él mismo lo encerré como a un pájaro enjaulado en Jerusalén, su ciudad real. Añadí al tributo anterior y le impuse la entrega de sus tierras así como impuestos, regalos de mi majestad. Además de los 30 talentos de oro y los 800 talentos de plata, había piedras preciosas, cosméticos, joyas, grandes piedras de rocío de arena, divanes de marfil, sillas de casa de marfil, pieles de elefante, marfil, toda clase de tesoros valiosos, así como sus hijas, su harén, sus músicos y sus músicos, que hizo que me trajeran a Nínive, mi ciudad real. Ahora, es exactamente la misma historia con solo algunas variaciones menores. La Biblia dice que el pago fue de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y el relato de Sennacherib infla esa cifra a 800 talentos de plata. Pero antes de que alguien llegue a la conclusión de que es la Biblia la que debe estar equivocada, tendría que hacer la pregunta, ¿por qué? Porque asumiríamos que los judíos se equivocaron pero Sennacherib lo hizo bien. No es posible que el rey más poderoso y jactancioso de la región sea propenso a, bueno, un poco exagerado. Sí, por supuesto que lo haría. Y no hay razón para suponer que la Biblia es la que se equivocó en esta historia. Porque estas son las dos únicas fuentes que tenemos. Y el registro histórico recuerda universalmente que Sennacherib era arrogante y ampliamente odiado. Todo el mundo sabía que Sennacherib era una persona terrible. Y aquí está la parte de la historia que me llama la atención. Ese prisma de Taylor no menciona la forma en que Sennacherib fue derrotado en el asedio de Jerusalén. La Biblia dice que el ángel del Señor salió y hirió 185.000 en el campamento de los asirios. Pero el prisma de Taylor no dice absolutamente nada. Ahora, afortunadamente, hay otras fuentes que nos dicen que algo terrible les sucedió a los asirios esa noche, incluyendo un relato de los escritos de Heródoto, quien nos cuenta que algo muy extraño sucedió cuando Sennacherib estaba de campaña en la región. Pero veo que estamos contra reloj, así que les diré lo que dijo justo después de esto. Dragones, bestias, estatuas crípticas. La profecía bíblica puede ser increíblemente vívida y confusa. Si alguna vez has leído Daniel o el Apocalipsis y te quedas rascándote la cabeza, no estás solo. Nuestras guías gratuitas de enfoque en la profecía están diseñadas para ayudarle a descubrir los misterios de la Biblia y profundizar tu comprensión del plan de Dios para ti y nuestro mundo. Estudia online o solicítalos por correo y empiece a traer grandes noticias a tu comunidad, o solicítelos por correo y comience a enfocar la profecía hoy. La Biblia dice que el ángel del Señor entró en el campamento de los asirios. Cuando Sennacherib estaba sitiando Jerusalén y destruyó 185.000 soldados. Y si no lo sabes, Heródoto nos dice algo similar, aunque aparentemente confunde la historia con la campaña contra Egipto. Un error comprensible porque, después de todo, está escribiendo cientos de años después del hecho, y no tiene exactamente acceso a las historias que hemos descubierto desde su época. Pero solo escuche lo que dice, él escribe. El enemigo se acercó, pero por la noche llegó un gran enjambre de ratones de campo, que roían las aljabas de los invasores y sus arcos, y las empuñaduras de sus escudos, de modo que por la mañana se encontraron completamente indefensos, huyeron y fueron asesinados en gran número. Así pues, atribuye el milagro a los ratones de campo, lo que parece algo improbable. Y dice que quedaron completamente indefensos, por lo que se convirtieron en presa fácil. Pero 185.000 muertos, por las cuerdas de los arcos rotas y los mangos roídos que inutilizaron sus escudos. Creo que en este caso la Biblia nos ofrece un escenario mucho más probable. Fue un acto de Dios. Así que, como señaló Nelson Glueck, la pala del arqueólogo nunca ha falsificado una historia de la Biblia. De hecho, ha sucedido todo lo contrario. Los hallazgos arqueológicos han verificado la Biblia y en ocasiones incluso han silenciado a los escépticos. Entonces, esta idea de que la Biblia está llena de imprecisiones históricas, simplemente no es cierto. Lo que encontramos es una enorme cantidad de corroboración de fuentes externas. Hay evidencia significativa que sugiere que la Biblia realmente dice la verdad.
De hecho, cuanto más estudias el contenido de la Biblia, más te das cuenta de que tiene todas las características de ser verdad. Aún podría optar por creer que las personas que escribieron este libro simplemente estaban conspirando juntas para escribir propaganda nacional. Pero a medida que recorre los distintos libros de la Biblia, encuentra todos estos pequeños detalles que sugieren exactamente lo contrario. En el siglo VI, un erudito llamado J. J. Blount se encargó de catalogar un montón de lo que él llamó coincidencias no diseñadas, detalles que casualmente estaban en el texto y no fueron diseñados deliberadamente para probar nada. Y, sin embargo, de alguna manera todavía corroboran la verdad de la historia. Así, por ejemplo, notó algo peculiar en la historia de Mateo sobre el juicio de Cristo ante Caifás y el concilio. Esto es lo que dice Mateo. Ahora bien, esto parece un desafío muy extraño. Están abofeteando a Jesús y burlándose de su afirmación de ser el Hijo de Dios. Y después de que cada persona lo abofetea, le dicen que profetice y les diga quién fue el agresor. Es una petición extraña porque no es difícil ver quién te abofetea. Pero resulta que Mateo no nos dio ni un pequeño detalle como sí lo hizo Lucas cuando contó su historia. Así es como lo registra Lucas capítulo 22. Él escribe: ahora bien, uno pensaría que si Mateo simplemente estuviera inventando esta historia, se molestaría en decirnos que Jesús tenía los ojos vendados, porque si hay algo que les encanta a los buenos escritores es que sus historias sean coherentes. Tener los ojos vendados sería una parte realmente importante de la historia si fuera ficción. Pero si realmente sucedió y no es una historia inventada, entonces de repente esto encaja perfectamente. Matthew nos está dando un recuerdo real de lo que pasó y se olvida de mencionar la venda en los ojos. Y solo cuando se compara su historia con la de Luke, de repente todo cobra sentido. Tienes a un autor completando sin darse cuenta detalles que otro autor omitió. Y cuando descubres que eso sucede una y otra vez, como notó J. J. Blount. Bueno, tiene todas las características de autenticidad, no parece una colusión. Entonces, esta idea de que la Biblia es de alguna manera tremendamente inexacta, bueno, la evidencia interna en realidad sugiere lo contrario, parecen ser recuerdos de hechos reales grabados por personas reales. Y sé que hoy se ha vuelto popular en algunos círculos decir que Jesús nunca existió en absoluto, que su personaje, las historias de la Biblia son absoluta ficción. Pero, sinceramente, eso parece ser una ilusión por parte de las personas a las que les resulta más fácil ignorar a Jesús, que luchar con quien o qué desea ser. La verdad es que hoy en día no hay eruditos históricos serios que encuentren alguna razón para dudar de que Jesús fuera una persona histórica real. Podrían rechazar su pretensión de deidad. Quizás rechacen la idea de que él era Dios en carne humana, pero saben con certeza que era absolutamente real. Y antes de que te sientas tentado a unirte al coro de personas que dicen que la Biblia es ficción o que es increíblemente inexacta, o lleno de contradicciones teológicas, tal vez simplemente léelo. Porque una vez que dejas de lado las cosas que te han estado diciendo los escépticos, supongo que te sorprenderá lo que encuentres. Podría darse el caso de que sus críticas estén impulsadas por el deseo de eliminar los derechos que Dios tendría sobre nosotros. Si esta historia resultara ser cierta, volveré enseguida después de esto. La vida puede arrojarnos muchas cosas. A veces no tenemos todas las respuestas. Pero es donde entra la Biblia. Es nuestra guía para una vida más plena. Aquí en Voice of Prophecy, hemos creado las guías de descubrir la Biblia para que sean su guía de la Biblia. Están diseñados para ser simples, fáciles de usar y brindar respuestas a muchas de las preguntas más difíciles de la vida. Y son absolutamente gratis. Conéctese ahora o llámenos y comience su viaje de descubrimiento. Una de las afirmaciones que esta escéptica hacía durante su perorata contra la fe cristiana era la idea de que la Biblia es de alguna manera teológicamente inconsistente.
Ahora, por un lado, debo admitir que puedo ver cómo alguien podría haber llegado a esa conclusión cuando observó algunos de los desacuerdos que los cristianos tienen entre sí, y algunos de ellos podrían señalar el hecho de que tenemos miles de denominaciones cristianas que piensan que tienen razón. Pero lo que nunca parecen mencionar es la forma en que los cristianos tienden a ponerse de acuerdo sobre lo esencial, lo básico. Cuando se trata de temas importantes, encontrará muchos más acuerdos que desacuerdos. Cosas como la deidad de Cristo, la suficiencia de la expiación, la importancia del discipulado y la necesidad de renunciar a tu orgullo y arrepentirte de tus pecados. Puede que haya muchas denominaciones cristianas, pero cuando reúnes a estas personas como lo he hecho en todo el mundo, es sorprendente cuánto acuerdo se encuentra cuando simplemente abren una Biblia y la estudian juntos. Sí, hay lugar para algunos desacuerdos sobre cosas pequeñas, y hay ocasiones en las que la Biblia no nos da todos los detalles que queremos. Entonces, a veces empezamos a inventar nuestras propias teorías sobre cómo funcionan las cosas, y eso genera muchos debates innecesarios. Así que daré los puntos de vista de los escépticos sobre esto porque gran parte de la imagen con la que se ha marcado a los cristianos en este momento, bueno, es culpa nuestra. Ahora, si tuviéramos tiempo hoy, podría mostrarles cómo la Biblia realmente anticipó la fragmentación de la iglesia y cómo revela que Dios realmente planea revertir eso. Algunas personas dicen que las divisiones en el cristianismo son prueba de que de alguna manera la Biblia se equivocó. Pero cuando lo lean, verán que nuestro desastre actual en realidad fue predicho en la Biblia. Ya sabes, si la Biblia es solo una obra de propaganda, es mala. En el Antiguo Testamento, Dios señala los pecados de su propio pueblo y los llama prostitutas espirituales. Personas que se vendieron a un grupo de deidades paganas violentas y sádicas. Luego, en el Nuevo Testamento, la Biblia predice que la iglesia cristiana iba a hacer exactamente lo mismo. Quiero decir, simplemente considere el lenguaje que encuentra en Apocalipsis 17 y compárelo con Ezequiel 16, y creo que verá lo que quiero decir. Como le he dicho a la gente a menudo, el mayor problema descrito en la Biblia no son los de afuera, sino los de adentro. Las personas que realmente dicen ser miembros de la iglesia de Dios. Y ese es el punto que los escépticos suelen pasar por alto. Suponen que la Biblia habla muy bien de las personas religiosas, y luego presentan el comportamiento de supuestos cristianos como prueba de que la Biblia de alguna manera debe estar equivocada. Así que puedes imaginar su sorpresa cuando lo leyeron todo y descubrieron que la Biblia en realidad predijo el mal comportamiento de los cristianos y lo condena. Y creo que retomaré eso otro día porque tenemos más reclamos contra nuestra fe de los cuales hablar. Pero por ahora, permítanme decir esto. Realmente no se puede decir que la Biblia es histórica y teológicamente inexacta si nunca la has leído. Las Escrituras, dijo Jesús en Juan capítulo 10, no pueden ser quebrantadas, y con el paso de los años he descubierto que Jesús tenía toda la razón. Pero sabes, nunca lo sabrás a menos que realmente lo estudies. Y si lo desea, visite biblestudies.com y eche un vistazo a algunos de los recursos gratuitos proporcionados por Voice of Prophecy. Eche un vistazo a las guías de descubrir la Biblia porque son una serie de estudios que en realidad los llevarán a través de todos los temas principales de la Biblia de una manera sencilla. Gracias por acompañarme hoy. Soy Shaun Boonstra y esto ha sido auténtico.